Ya está bien de tanto progrerío. Yo me he hecho youtuber liberal. Papá Estado no es nadie para imponer restricciones a la libertad de cada uno. Entiendo. Entonces, Juanma, ¿puedo robarte ahora mismo la cartera dándote golpes con un palo? No, porque entonces llamo a la policía. Vale. ¿Y la policía no es el Estado? Yo lo que sé es que he visto un vídeo de un youtuber liberal y dice que si vas contra el capitalismo, vas contra la naturaleza humana. Y ya está. Pero, Juanma, ¿no está también en la naturaleza humana agredir o, yo qué sé, violar? Entonces, ¿los liberales no queréis restringir tampoco las violaciones? Además de que, si realmente fuera esa la naturaleza humana, con más razón, habría que reglamentarla o refrenarla. No me comas la cabeza, Branning, porque aunque no sepas nada de lo que estoy hablando, vi otro vídeo que decía que todos los países capitalistas son ricos y los comunistas pobres. Ya. Juanma, te recuerdo que África entera es capitalista. África entera. Y mira cómo está. ¿No es más rica China que Somalia? ¿No hay menos hambre en la Cuba socialista que en la Haití capitalista? Pues nada, vete a Cuba. ¿Y ese es el argumento? No. No nos pondremos nosotros a su nivel mandándolo a él a que se vaya a Haití o a Somalia. Tampoco será el día de explicar la diferencia entre imperialismo enriqueciéndose a costa de los países de la periferia y simple capitalismo. Es demasiado obvio. Y aquí tenemos bien claro que, más allá de rimbombantes ismos, usamos el análisis para darle un fundamento científico a la política. ¿Tienen razón los youtubers liberales? Y en esta ocasión nos gustaría hablar del liberalismo, no sin antes recomendarles el libro El mito del mercado global, de Giulio Palermo, del que hemos extraído interesantes ideas que expondremos a continuación. Y es que desde hace unos años se ha puesto de moda entre los youtubers españoles hacerse liberales. Naturalmente no tenían ni idea de qué estaban hablando, pero no pasa nada porque lo que sí sabían, pues se lo habían dicho sus asesores, es que yéndose a un paraíso fiscal como Andorra, solo pagarían un 10% de impuestos. Mientras, los trabajadores españoles, que no pueden irse porque no tienen su propia empresa, seguirán pagando un 24% o más de IRPF. Pero no pasa nada porque el Rubius podrá seguir poniendo caras raras mientras juega al Final Fantasy. Y si el Rubio enferma, ¿qué hará? ¿Se tratará su enfermedad en los potentes hospitales andorranos, ya que ha decidido no contribuir al mantenimiento del sistema público español? ¿De verdad hay tanta diferencia entre evadir impuestos y sencillamente eludir su pago con jugadas como la de irse a Andorra? Lo dudamos. De hecho, para la vida concreta y real del currel español que ve deteriorarse sus servicios públicos, mientras los de la banderita en la muñeca justifican a quienes pagan impuestos en Andorra, no parece que haya una gran diferencia. Ya lo decía Bertolt Brecht, hay muchas formas de matar, pero solo algunas son ilegales en este estado. A lo mejor, viendo esta huida, algunos empiezan a comprender por qué Cuba decidió evitar de manera contundente la fuga de cerebros. El caso es que, por si fuera poco este daño económico y material, estos youtubers han decidido también hacer un enorme daño ideológico haciéndose liberales. Es más, ultraliberales. Algunos incluso se hacen llamar libertarios, si Durruti levantara la cabeza. ¿Tendrán alguna idea de lo que es el liberalismo estas almas incomprendidas, aunque con las carteras llenas? Obviamente no. Será obligatorio, por tanto, aclarar un poco las cosas. En primer lugar, dejaremos a un lado el liberalismo político. Ya nuestro querido Domenico Lo Zurdo ilustró en su contrahistoria del liberalismo cómo los autores liberales eran, sin excepción, propietarios de esclavos, además de enemigos acérrimos del sufragio universal. Nos centraremos, pues, en el liberalismo económico. Y habría que comenzar recordando lo obvio: un llamamiento a la libertad como un valor fundamental sin especificaciones y sin contextualizar no significa nada. ¿Podemos poner la libertad de asesinar en el mismo plano que la libertad de defender tu vida? Existe, se quiera o no, una jerarquía en los valores y en los derechos, de la que dimana disenso y confrontación política. Negarlo sería infantil. Y de ese disenso se derivan definiciones muy contradictorias de la libertad.
Es más, la garantía de ciertas libertades, por definición, solo se obtiene estableciendo normas y límites que restringen otros modos de libertad. Supongamos que se privatiza la sanidad como en Estados Unidos y como quieren hacer aquí. Entonces, la libertad de algunos, los que tengan mucho dinero e inviertan, de extraer ganancias, aumentará. Y la libertad de otros, los que tengan poco dinero y enfermen, de gozar de salud, disminuirá. ¿Cómo es posible esto? Vayamos atrás en el tiempo. En el siglo XVIII, Adam Smith teorizó su mano invisible. Según su utopía teórica, un individuo que persigue sus propios intereses es guiado por una espiritual mano invisible que le lleva a promover, lo quiera o no, beneficios sociales. No hay más que ver el estado del mundo actual para decirle, claro que sí, Adam Smith, claro. Desde 1870, los liberales se agrupan en la escuela neoclásica y la escuela austríaca. Walras, Gibbons y Merger inician la revolución marginalista. Si autores liberales clásicos como Smith o Ricardo habían sido rigurosos y aceptado la objetividad del valor, ahora surge una nueva hornada de economistas que defienden una deslumbrante teoría subjetiva del valor. El individualismo metodológico es tal que incluso rechazan la existencia de clases sociales. Los neoclásicos y los austriacos se obsesionan con las nociones de eficiencia y racionalidad. Pero, una vez más, se habla de estos términos en abstracto, como valores absolutos. La cuestión es, ¿eficiencia en la consecución de qué objetivo? ¿Racionalidad desde la persecución de qué fines? Nunca contestan a esto. Supongamos una sociedad en la que la gente muere de hambre y de sed, hay analfabetismo y bajos ingresos. Vale. Si el objetivo es la dignidad de la vida y una verdadera igualdad de oportunidades, obviamente esa sociedad será poco eficiente y poco racional. Pero si el objetivo es que una parte de la población, los empresarios, maximicen sus ganancias, entonces la pobreza y la miseria del resto es compatible con la eficiencia y la racionalidad económica definida así. Incluso es su condición necesaria. ¿Tan difíciles de entender? No obstante, los liberales dicen que el mercado es racional, eficiente, deseable y necesario. Pues bien, ¿qué tiene de racional que se destinen recursos sanitarios a investigaciones de las que supuestamente se beneficiarán 2.000 personas, mientras cada año mueren de disentería 2.200.000 personas en el mundo, la mayoría niños? La respuesta es la siguiente. Los segundos, los 2.200.000 personas, tienen menos capacidad económica, incluso todos juntos, que los primeros. Ese es el quid de la cuestión. Quien no tiene recursos monetarios no tiene ningún derecho a demandar bienes y servicios en el mercado, por necesarios que estos sean. Las necesidades sin pasta no existen según la eficiencia de la economía burguesa. ¿Y qué dicen los economistas? Mío. Que el mercado es democrático porque todos demandamos y todos consumimos. De lo contrario, uno se moriría. Respuesta. En efecto, muchos mueren. Cientos de millones de personas en este planeta. ¿Qué tiene de racionalidad y eficacia que en nuestro planeta, a estas alturas casi completamente capitalista, la mitad de la población, 3.000 millones, sobreviva con menos de $2 diarios? ¿O que 1.300 millones sobreviva con menos de $1 y no tenga acceso a fuentes de agua potable? ¿O que 2.000 millones sufran anemia? ¿O que 790 millones sufran subalimentación crónica? ¿O que cada año 30 millones de personas mueran de hambre cuando, sin embargo, los bienes alimentarios crecen más que la población? O que las 3 personas más ricas del mundo tengan una riqueza total superior al Producto Interior Bruto de los 48 países más pobres. O que la renta del 1% más rico, unos 50 millones de personas, sea equivalente a la del 57% más pobre, 2.700 millones de personas. O que incluso su ONU reconozca que la satisfacción universal de las necesidades sanitarias y nutricionales solo costaría 13.000 millones de dólares, que es lo que Occidente gasta anualmente en perfume. O que para asegurar comida, agua potable, instrucción y asistencia sanitaria a toda la población bastaría disponer del 4% del patrimonio de las 225 personas más ricas del mundo. O que la desigualdad, de hecho, no haga más que aumentar. Podemos comparar la renta del 20% más rico con la renta del 20% más pobre. En 1870 la diferencia era de 3 a 1. En 1913 había aumentado a 11. En 1950 a 35. En 1973 a 48. Hoy día ha superado de los 80 a 1. Y sigue subiendo.
¿Ese es el mundo racional que nos venden? Pero no estamos diciendo que esto demuestre ninguna ineficacia en el capitalismo. Al revés, esto demuestra cuál es la eficiencia específica del capitalismo. Sacar billetes de los bolsillos del pobre para dárselo al rico. Y en eso es insuperable. Estos datos reales, naturalmente, no conmoverán al liberal. Él seguirá impertérrito. Tal vez la mayoría malviva esté endeudada o sufra hambre. Pero lo importante es que en el capitalismo el individuo elige libremente cómo gastar su renta en función de sus preferencias subjetivas. Entonces, si Ana Patricia Botín y yo expresamos preferencias diferentes en el mercado, es porque tenemos gustos diferentes. No tiene nada que ver el nivel de renta. Si unos viajan en el tren en primera clase y otros en segunda, es porque unos prefieren estar cómodos y otros no. ¿Qué sentido tiene hablar de preferencias como lo hacen los liberales si estamos lejos de satisfacer las necesidades primarias? No es tan importante el derecho de elección a un determinado automóvil cuando para muchos todavía está lejos el día en el que puedan tener derecho a un automóvil cualquiera. Según estos simpáticos liberales, los intelectuales, los ejecutivos y todos los que están arriba se lo merecen, se lo han ganado. Estuvieron años forzándose, como la hormiga mientras la cigarra holgazaneaba. La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si naces cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. Eso aquí no lo pone. La realidad es que ni un solo instante de la vida del gran empresario ha sido más sacrificado que la vida de su coetáneo, el minero. Pero es el primero el que se ha sacrificado. Ya lo decía León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé todos los cuentos. Digan lo que digan los liberales, si ambos individuos fueran libres y eligieran, al minero deberían pagarle al menos 5 veces más que al ejecutivo para que decidiera ser minero en lugar de ejecutivo. Pero cobra 10 veces menos. ¿Y dicen los liberales que el beneficio del capitalista está justificado por el riesgo que asume? ¿Cuántos capitalistas mueren al año por accidente de trabajo? Ninguno. 705 trabajadores murieron en accidente de trabajo en 2021 en España, solamente aquí. Casi 2 al día. Así pues, la preocupación de los liberales por los riesgos solo son aplicables a riesgos del capitalista. Aunque, ¿acaso es una sorpresa? Pero todavía queda lo mejor. Se empeñan obsesivamente los liberales en hablar del libre mercado. ¿Pero qué quiere decir libre mercado? ¿Una institución y no una persona puede ser libre? Pero además se obsesionan en identificar libre mercado con democracia. El problema es que la falacia es evidente. No solo porque la democracia pueda definirse en diferentes modos, en función de para qué clase social se establece esa democracia. El principio de la democracia es, incluso en su acepción burguesa, una persona, un voto. ¿Cuál es el principio del mercado? $1, un voto. Y si una persona tiene $1 y otra 10, entonces en el mercado el primero vota una vez y el segundo 10 veces. Maravillosa visión de democracia. El liberal, con su mito de la cigarra y la hormiga, se inventa una realidad anterior históricamente inexistente en la que había igualdad. Posteriormente los más capaces se hicieron más ricos. ¿Y cuándo sucedió eso? Es más, si lo que debe primar es la capacidad individual, ¿no deberíamos entonces abolir el derecho a la herencia? No, eso sería comunismo totalitario. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero los liberales no razonan. Nos objetan visiblemente ofendiditos que queremos limitar el derecho de elección del ciudadano. Como si eso no sucediera ya. ¿Cuántos son los que ven limitada su capacidad para trabajar o para ir a la universidad o para viajar porque no pueden permitírselo? Respuesta. Para los liberales, solo son ciudadanos aquellos que tienen suficiente pasta como para ir a escuelas y hospitales privados. Pero si comprendemos también al resto, es todo lo contrario. Queremos ampliar sus derechos. Porque es cierto que las leyes del mercado son iguales para todos, pero somos nosotros los que no somos iguales ante el mercado. Lo tenemos más que claro. Si la tecnología puede hacer trenes donde todo sea primera clase, que así sea. Si no, que todos sean de segunda clase, una clase única, pero que a todos les sea garantizado el derecho al transporte.
Aunque, lo admitimos, el tren solo es una metáfora de lo que queremos hacer con la sociedad. Hayek escribió que hemos decidido participar en un juego en el que priman en parte la habilidad y en parte la suerte. ¿Cuándo decidimos participar en ese juego? Más bien nos han obligado. Pero además, este juego no depende de la habilidad y de la suerte, sino de las relaciones de poder económico. De hecho, la tendencia espontánea del capitalismo es hacia la concentración económica, hacia los grandes oligopolios. A la historia podemos remitirnos. Pero es que además la existencia de un mercado presupone instituciones, normas legislativas, convenciones sociales, en cuya ausencia el intercambio no duraría un minuto. ¿Cómo va a ser perjudicial que dichas instituciones regulen la economía? En todo caso, serán perjudiciales para la minoría más fuerte. Si estoy sentado a la mesa de póker con Mike Tyson y con McGregor, la reglamentación que prohíbe solucionar la partida a hostias es, para ellos, una limitación a su libertad. Pero para mí es mi única salvación. Pues lo mismo sucede a nivel económico. El ultraliberalismo de estos youtubers o de Vox o de los tiburones de la Unión Europea pretende desregular los mercados de trabajo. ¿Es que no es evidente que, en ausencia de reglas, se impone simplemente la ley del más fuerte? Si no leyeron el Leviatán de Hobbes estos liberales, ¿no han visto al menos The Walking Dead? La igualdad de oportunidades del liberal no es más que una falacia que no se tragaría ni un niño. Más allá de las fábulas de las películas de Will Smith, un peón que cobra 1.000 euros al mes, mientras arrecia la inflación, nunca llegará a ahorrar tanto como para comprarse una de las casas que él mismo construye. Mientras, Florentino Pérez necesitará cientos de vidas para trabajar una décima parte del trabajo contenido en su imperio empresarial. El trabajador no acumula nada, pero no porque prefiera el huevo de hoy a la gallina de mañana, sino porque necesita el huevo de hoy para llegar a mañana. ¿O será que Florentino, como diría el mito liberal, llegó a acumular su riqueza porque se abstuvo de consumir? Suena falso, a la luz de sus faraónicas propiedades. Y es que, en definitiva, digan lo que digan los liberales, medir el éxito económico de una sociedad a partir de la riqueza producida, sin hacer referencia alguna a la distribución final de dicha riqueza, no tiene sentido alguno. La riqueza producida no mide el éxito de la sociedad, sino el éxito de los capitalistas. Una sociedad en la que los niños no estudien y trabajen 12 horas al día, como en Bangladesh, es más productiva y competitiva para el capitalismo que una sociedad que suministre una vida digna a dichos chavales. Para colmo, por más que promuevan sus mitos, seamos serios. El capitalismo del siglo XXI, como el del XX, como el del XIX, está hecho de empresas que planifican producción, venta, comercialización, transportes, variables financieras, asistencia, relaciones con otras empresas y con los estados. Porque entonces para Hayek le parece un camino de servidumbre que los estados planifiquen su economía. ¿Y eso de la libertad intrínseca del mercado? Un completo sinsentido, como todo lo que dicen los liberales. Las leyes del mercado solo son válidas en el modo de producción capitalista. En otros sistemas económicos, las leyes del mercado no son válidas. ¿Qué diferencia sustancial hay entre que el campesino, a final del año, entrega al feudal 20 sacos de grano reteniendo 10, o que le entreguemos 30 sacos y luego compremos 10 en el mercado con el salario recibido? El señor feudal, dadas las instituciones de su época, tenía el perfecto derecho a exigir el producto extraído de sus tierras, incluso sin haberlas trabajado. ¿La libertad? Si tomamos como incuestionable las reglas institucionales de un sistema, las relaciones que se establecen en su interior son, por definición, libres. Por si fuera poco el ridículo, los liberales recurren al dilema del prisionero cuando precisamente dicho experimento social desarrollado por el ejército estadounidense les quita la razón y nos la da a nosotros. Como cuando ven el juego del calamar, que es una crítica feroz al capitalismo, y lo interpretan como una abstracta defensa filosófica del individualismo humano. En dicho dilema aparecen dos ladrones capturados. Si uno confiesa y el otro no, el primero saldrá libre y el segundo pringará. Si ambos confiesan, pringarán, aunque menos tiempo. Pero si ninguno confiesa, apenas pasarán un pequeñísimo tiempo en prisión. Pero, como no pueden coordinarse, ambos intentan traicionar al otro y salen perdiendo en lugar de cerrar el pico y pasar ese pequeño tiempo presos. ¿Y qué se supone que demuestra esto? ¿Cómo lo interpretan los liberales? Precisamente este dilema nos da la razón. La competencia les lleva al desastre.
Si hubieran cooperado, se habrían librado los dos. La cooperación y la unidad llegan más lejos que la división y la competencia. Aunque tampoco hacía falta un experimento tan sesudo para demostrar lo evidente. Julio César ya se dio cuenta hace un par de milenios. No sé, a ver si va a ser que estos liberales quieren que los trabajadores se enfrenten uno por uno a su patrón, en lugar de unirse y ser más fuertes en la defensa de sus derechos. ¿Será que estos liberales han perdido la cabeza? ¿O será más bien que han entendido que llegarán más lejos y tendrán más eco en los medios del sistema si defienden estas disparatadas teorías? El caso es que no entienden nada y no dicen más que disparates fácilmente refutables, y de hecho fácilmente ya refutados en su momento. El mercado dice, de cada cual según sus necesidades para vivir, a cada cual según sus capacidades para gastar. Pero eso nos está llevando a una sociedad más desigual, injusta y horrible. Así que ya es hora de organizarnos para pararle los pies, transformar diametralmente la sociedad y edificar un mundo más justo. De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades.